Hoy lo que hemos conformado para esta edición del seminario se va a desarrollar en el transcurso de estos 2 días. Vamos a tener un primer panel donde vamos a trabajar 2 conceptos esenciales: la logística y la formación profesional. Por eso están invitados miembros del área de transporte y logística de la Unión Industrial Argentina, el licenciado Eduardo Rodríguez, del equipo que conduce el amigo Horacio Díaz Hermelo, y el representante que en términos de relación de la comunidad del Grupo Tenaris para trabajar también lo que es la formación profesional en el área. Acá se ha marcado puntualmente los 2 vectores en lo que ha sido la presentación de cada uno de los anteriores representantes de la Unión Industrial, de Zárate, de Campana y de los representantes de los municipios, en términos de la potencialidad de la región, pero fundamentalmente enmarcaron la situación en términos del corredor logístico norte bonaerense y de las capacidades de los recursos humanos en términos del desarrollo empresarial que ha tenido. Más luego, en el transcurso del día, vamos a abordar con el Centro de Navegación, con la Cámara de Puertos Privados, algo que es crucial, que es nodal, justamente para la región, y no solo para la región, sino para toda la Argentina, como es la vía navegable troncal. Trabajaremos ya por la tarde con un panel específico sobre los puertos, la seguridad de los mismos, con representantes del sector como Euroamérica, empresas como Provit, y aparte el desarrollo de la industria naval con representantes del astillero Paraná Sur. Más luego, ya para ir finalizando la jornada del día de la fecha, va a haber una presentación específica de la Junta de Seguridad del Transporte, para finalizar con un coloquio con los especialistas Atti y Ochoa en términos de justamente los riesgos globales, el comercio exterior y la infraestructura, para trabajar y ver y abordar lo que es el lema de la jornada del día de la fecha, que son riesgos globales, oportunidades locales, desde la perspectiva del corredor norte productivo bonaerense. Obviamente, ustedes ahí les iremos transmitiendo los horarios de cada una de las intervenciones. Tienen todo el día para participar en todo lo que son las presentaciones del stand, de los distintos stands de las empresas que nos acompañan, la ronda PYME, y aprovechar de las instalaciones que hoy nos cobijan, el Hotel Australis. Pero bueno, ya para ir dinamizando la actividad, lo vamos a ir convocando a Eduardo Rodríguez, que nos va a hacer una presentación puntual de las necesidades de la logística, el transporte, más que las necesidades, las faltas, calculo, en términos de lo que es nuestro país, pero poniendo en foco a la región del corredor norte productivo bonaerense. Por favor, Eduardo. Hola. Bueno, gracias a todos, en particular a los organizadores. Es un gusto y un honor poder conversar con ustedes sobre temas logísticos que son los que nos apasionan. En particular, la Unión Industrial ha dedicado mucho esfuerzo en generar un polo de conocimientos del tema, y esto lo voy a compartir con ustedes con la idea, más que de una exposición formal, con una charla con ustedes. Como ustedes saben, vivimos en un país largo, ancho, largas distancias,
con excelentes condiciones de recursos naturales y la posibilidad de darnos por delante muy buenos negocios y un desarrollo tal cual lo muestra Zárate, Campana y todo este circuito, que si ustedes recuerdan tiene una particularidad, además de su crecimiento, la enorme inversión privada que se ha hecho y que ha mantenido esto en crecimiento. Me parece importante además agregar algo que no es menor. Argentina y el mundo ha asistido en poco tiempo a cambios muy profundos. Tenemos, por ejemplo, el crecimiento del tamaño de los buques, el aumento de los fletes, el cambio en el tipo de los puertos, etc. Todo indica la necesidad de un desarrollo que solo se puede sustentar con inversión. Y es a lo que tenemos que estar preparados y para lo que estamos analizando cuál es la mejor forma de viabilizar esa inversión. No sé si se pueden poner la presentación. Están cargando. ¿No se está? Listo. Lo que le vamos a mostrar, lo voy a hacer muy rápido, creo que va a estar a disposición de ustedes después, así que no es necesario hacer una lectura detallada, pero sí quiero pasar los mensajes. Viendo de la parte general, tenemos, como dije al principio, un país extenso y sin embargo tenemos una asimetría en la utilización de los modos, en donde el transporte carretero es prácticamente dueño y señor. No obstante, tenemos una cantidad de vía fluvial enorme y un potencial gigantesco en ese sentido, además del ferroviario. Aquí tenemos el ejemplo, el 90% de la carga hoy la tenemos en transporte automotor. En el transporte, en el departamento de transporte, hemos trabajado en esto para generar políticas de uso más racional de los recursos. Lo siguiente es fortalecer la intermodalidad. Obvio, tenemos muy poco desarrollo intermodal y en ese sentido se hace difícil capturar el beneficio del diferencial de costo por tonelada de kilómetro entre un ferrocarril o una barcaza y el camión, dado que si bien es menor en estos dos últimos modos, el llevar el producto hasta la barcaza en su bodega o el ferrocarril se hace caro y terminamos teniendo un costo mayor que el que deberíamos tener. Pasamos a la otra. Junto con el concepto de desbalance en los modos está una peculiar condición que se ha dado también en un cambio global, que es el impacto ambiental. La contaminación está siendo uno de los factores de limitación de las exportaciones, en donde ya se está trabajando en el exterior en castigar a los que exportan productos, particularmente granos, que no tengan condiciones de control de efectos de cambio de energía, como podría ser el uso de GNC, etcétera, en su constitución de transporte. Después, hablando de logística global mejorada, digámoslo brevemente, el cambio en el tamaño de los buques, la generación de esquemas de feeding en los transportes, ha hecho un efecto enorme y Argentina lo está pagando, para decirlo de alguna forma bien directa, a través de tener un número muy reducido de calls de líneas marítimas en el puerto de Buenos Aires, que es su principal puerto containero, dado que mucha de la carga se está yendo por vía de feeder. Si bien el concepto es muy útil, tiene un costo para la carga muy importante. Calculemos unos $500 por contenedor de 40 pies. El exportador no llega a verlo, pero está en su flete completo. Finalmente, tenemos
una concepción particular sobre la necesidad de actualizar y rever las normas y decretos, resoluciones, etcétera, que hacen a la actividad del transporte y la logística en su totalidad. Necesitamos ayornarnos a un mundo que cambió y al cual tenemos que usarlo para poder competir. Recordemos que para la carga cualquier costo es parte del precio en destino. Por lo tanto, si no hacemos algo mejor que los demás, nuestros precios van a ser más caros y por lo tanto venderemos menos. Es sencilla la ecuación. Podemos cambiar a la otra. Para hacerlo sencillito y no consumirles el tiempo porque no me quiero perder a quienes me van a seguir, abrimos el planteo en distintas áreas. Si hablamos del transporte aéreo, estamos proponiendo reestructurar los conceptos federales sobre transporte aéreo como para que haya un mayor crecimiento y posibilidad de transporte de carga industrial en vía aérea. Hay muchos productos con una vida shelf time corta y que necesitan y tienen un mercado extraordinariamente bueno y de alto precio si es que llega rápidamente. Esa es una condición que deberíamos mejorar para poder tener esta ventaja. La otra. Cuando hablamos de transporte automotor, ya comentamos de la necesidad de modificar la matriz de consumo de combustibles para hacerlo más amigable con el medio ambiente y ganar ventajas de ese tipo de uso de energía en cuanto a contaminación y otros objetivos. En este sentido, la UIA ha estado trabajando para mejorar la carga, y en el caso de la carga en carretera hemos estado hablando sobre los bitrenes. Los bitrenes, como ustedes seguramente conocen, son camiones grandotes, para decirlo fácil. Lo deben haber visto en muchas películas de Australia. Pero en la práctica tienen una ventaja muy grande, particularmente dependiendo del cúbico de la mercadería que se lleve y el tipo de uso que se le dé, pero es una ventaja decididamente importante a la cual hemos estado apoyando. Nos incluye en esto una larga discusión sobre la necesidad de aprobación de los circuitos y todavía tenemos muchos circuitos que no hemos podido lograr un apoyo por parte de autoridades. Y también dentro de ese concepto sugerimos ayudar en el desarrollo y la mejora de caminos rurales. Por supuesto, de los caminos y vías de ruta actuales, estamos todo el tiempo presionando para que eso pueda ser posible. Como dije al principio, el nivel de inversión de la Argentina ha sido durante muchos años muy bajo en relación a el porcentaje que debería ser el normal, que de memoria creo que está en el 15% por lo menos del PBI. Nosotros hemos estado trabajando en el orden del 12%. Por lo tanto, ni siquiera llego a retomar inversiones que estaban existiendo. Estoy abajo del mantenimiento ya. ¿Puede ser la otra? En el tema ferroviario, este es un tema particularmente importante para la UIA como concepto. Es uno de los modos más eficientes para la carga de media y larga distancia. En Argentina tiene menos de un 5% de uso real y tiene la ventaja también de poder permitirnos tener menor contaminación ambiental. Si lo pensamos como de uso futuro necesario, deberíamos trabajar mucho en recuperar ramales. Esto es, Argentina llegó a tener algo así como 38.000 kilómetros de vías férreas, hoy está en algo de 14.000, 15.000.
en uso. Es muy grave el efecto de esto y deberíamos poner decididamente el foco ayudando a mejorar las vías, recuperar vías férreas y darle condiciones al ferrocarril para que sea competitivo. Es decir, terminales interiores de carga y favorecer el uso. Seguimos con... acá se menciona algo que también estamos tratando de empujar, son los double stack, que son contenedores llevados en ferrocarriles con doble nivel, es decir, uno arriba de otro, muy normal para Estados Unidos y en Europa, que logran duplicar la carga con menor costo, tanto de combustible como por velocidades que permite este tipo de equipamiento. Un tema que nos es particularmente importante son los accesos a los puertos. Si bien tenemos terminales de granos que han hecho mucha inversión en ese camino, debería estar también la carga industrial para favorecer el uso portuario de estos trenes que normalmente se los usa para abastecerlo. Vamos a la otra. Acá tenemos un concepto dirigido al transporte marítimo y fluvial que creo que es de una definición importantísima, particularmente para esta región y para el concepto en el país. Tenemos un extenso río, así como tenemos costa marítima, y estamos subutilizando lo que podríamos tener de ellos. Entonces, otra sugerencia que estamos haciendo de la UIA, y con esto las autoridades también, es enfocarnos en el mejor uso de esta ventaja que tenemos. Como ustedes ven, hemos tratado de achicarlo, pero justamente Zárate y Campana es una demostración que con legislación acertada y con un foco en uso eficiente de los recursos, se pueden conseguir enormes avances. Zárate, Campana y todo este corredor lo ha demostrado. Es uno de los que ha tenido mayor pujanza y mayor resultado concreto en la gestión logística y en su mayoría con inversión privada. Lo vuelvo a insistir porque me parece algo para aplaudir regionalmente. Acá mencionamos, bueno, que en el Upriver tenemos un crecimiento de la industria agroexportadora, la necesidad de mejorar inversión de infraestructura, y una de esas inversiones de infraestructura extremadamente importantes es lo que mencioné antes, el cambio histórico que se dio en el tamaño de los buques. Hoy está haciendo que un granelero, tipo, un containero también, esté en el orden de los 400 metros de eslora, y eso con los puertos que estamos teniendo no lo podemos manejar. No obstante esto, hay posibilidades de sacar la mejor ventaja de los calados que tengamos y de los puertos que tengamos, pero eso requiere inversión y es también un factor de importante preocupación para la carga. La competencia está yendo con buques de un tamaño que nosotros no estamos pudiendo usar y eso es una diferencia central. Tengamos en cuenta que el puerto de Buenos Aires, por ejemplo, está moviéndose con 9,75 metros de calado. Uruguay ya está manejando 13. La diferencia de esto es que Uruguay ya está sacando buques de 95.000 toneladas de carga. Hagan la cuenta, dividan el precio que pueda tener el uso de este buque y van a ver que es distinto dividir por 95.000 que dividir por 40.000. Eso es otro de los factores importantes que nos encontramos empujando para mejorar. ¿Podemos ver la otra?
Dentro de la situación tal cual está, acá se menciona el puerto de Montevideo, como les decía. Tienen también el caso del puerto de Santos. Brasil está creciendo a una tasa gigantesca. Ya tiene, por supuesto, capacidad para recibir buques de 400 metros de eslora y su puerto está en el orden de los 15 metros de profundidad. Están a su vez estudiando otra modificación del puerto para llevarlo a una posibles 2 millones más de TEUs de capacidad de movimiento. Y todos estos son vecinos cercanos que nos compiten. Por eso lo quiero resaltar. Vamos a la otra. Eduardo, vamos tratando de ir sintetizando, entonces, así hacemos un coloquio. Vamos, pasémoslo porque quiero ir a la parte ferroviaria específica de esta zona. Estas son las conclusiones, las vamos a ver después. Seguí subiendo. Vamos a lo ferroviario de la zona. Mientras lo comento con ustedes. Es de tal importancia el uso de la mejor manera posible de los recursos que tenemos, que deberíamos haber puesto muchísimo foco desde hace más tiempo en el recurso ferroviario. La zona se encuentra con una ventaja increíble porque tiene capacidad de manejar la parte de transporte carretero, la parte de transporte fluvio-marítimo y el ferroviario. Tengamos en cuenta que tenemos aquí el Urquiza, el Belgrano, el Mitre, y todos ellos son extraordinariamente útiles para la carga. Entre las cosas que estamos proponiendo es una mayor inversión en el Urquiza, que nos da un contacto con países vecinos incluso, y la necesidad de favorecer el desarrollo de la inversión ferroviaria en la región. Esto es directamente de impacto en esta zona y tiene a su vez un impacto enorme en los costos para la carga que se produzca, porque, ya lo dije antes, el ferrocarril tiene ventajas notables para el transporte. Esto es sencillo. O mejoramos nuestra estrategia de uso de herramientas para el transporte y logística, o no vamos a estar en condiciones de competir. Eso es sencillo. Vos me pedías un redondeo. El OCDE, es la Organización del Comercio Internacional, ha estimado que la Argentina podría en 10 años estar exportando, tener un comercio exterior 5 veces más grande que el que tiene actualmente. La estimación de engraneles hace que se pueda llegar a duplicar, es decir, llegar a 200 millones de toneladas en aproximadamente 10 años. Este beneficio, esta ventaja, es como dijeron los que me precedieron, tan extraordinaria que no debemos dejar pasar esta bendición. Pero necesitamos hacer los deberes, invertir y producir y requerir de las autoridades el mejor uso que se le pueda dar a la inversión. Y redondeando definitivamente, voy a hacer algo que no lo habíamos previsto para estas filminas, pero es algo que siento profundamente. Tenemos una oportunidad de dejar de discutir las cosas en que no coincidimos y dedicarnos a instrumentar las cosas en que sí coincidimos. Son tantas las que sí coincidimos que podemos darnos ese lujo y podríamos hacer algo extraordinariamente útil y de alto impacto para las generaciones que vienen. Sugiero que trabajemos en lo que sí podemos hacer y saquemos lo mejor para que, como ha sucedido con esta zona, Zárate, Campana y aledaños, se note el esfuerzo privado y el mejor uso de los recursos que hay. Les agradezco a todos por el tiempo que les tomé. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ir invitando a Luis
Por favor, Eduardo, tome asiento, pero ya ahora vamos a hacer un coloquio, ¿no? No es que finalizó, no es una cuestión discursiva. Vaya preparando los 5 puntos esenciales de la logística de todos los distritos que mostrabas ahí en el gráfico. Pero bueno, para aprovechar las oportunidades, desarrollarlas, bueno, tenemos que tener empresas tractoras. Tenaris es una de ellas, en esa localización que también marcó Eduardo, pero bueno, siempre hay que ver si tenemos los recursos humanos, la capacitación profesional adecuada, bueno, y por eso la idea era invitarlos a presentar la temática desde otra perspectiva para Tenaris. Bienvenido. Muchas gracias, totalmente. Buen día a todos. Gracias a la Unión Industrial de Campana y de Zárate, a la Agencia de Desarrollo y a todos los presentes. Mi nombre es Luis Grieco, trabajo en el área social de Tenaris y soy responsable de los programas educativos. Pero quería mostrarle un video reciente de las últimas prácticas que realizamos en el primer semestre del año. Así que arranquemos con el video. El proyecto que me asignaron fue una red de comunicación para toda la planta. Estamos haciendo un proyecto en KP3 de capacitación para la gente que recién empiece, capacitar y ayudar todo para que sea más fácil. Mi proyecto más que nada se basó en la organización del sector y en la mejora del mismo. Hicimos más que nada housekeeping y bueno, revisación de stock. Es una muy buena oportunidad porque les da su primera experiencia en el mundo laboral. Ellos se llevan la idea de que trabajar en cualquier actividad, por más pequeña que sea, es importante porque siempre eso va a influir en una actividad mayor. Tenía la expectativa de aprender cosas nuevas y ver qué me podía encontrar. Mi expectativa después del terminar secundario y todo sería seguir estudiando, ingeniería en este caso, y gracias a esto me afirmo la opinión. Es muy importante que todos los estudiantes que se acercan a realizar prácticas vengan con mucha actitud, mucho entusiasmo, ganas de aprender, de colaborar en estos proyectos educativos que realmente marcan la diferencia. Si tuviese que elegir una palabra para describir lo que es el proyecto, para mí es interesante. Sorprendente. Experiencia. Evolución. Innovador. Desafiante. Bueno, les voy a hablar un poco de las prácticas que hacemos en Tenaris, pero no para aumentar el ego nuestro de que nos salen muy bien, sino con el objetivo de intentar transmitirles y convencerlos, sobre todo a las pymes presentes, que tomar practicantes de último año de escuela técnica es lo mejor que nos puede pasar en las empresas, por distintos motivos. Primero, doy un marco de referencia, tenemos una presentación también que podemos ir poniendo. Todo chico de escuela técnica, para poder egresar, tiene que hacer 200 horas de prácticas en empresas. Esto se da muy poco. En todo el país, solo el 15% de los estudiantes de escuelas técnicas hacen práctica en una empresa. El resto hacen prácticas en la escuela, simulando esta práctica que en definitiva no le da ese grip, ese contacto con la industria. Y por eso es tan fuerte después el choque que hay entre el egresado de la escuela técnica y las empresas. Si venimos a Campana Zárate, este 15% va al 35%. Mejora claramente, ya todos explicaron lo que es el Corredor Norte Productivo y este lugar privilegiado donde trabajamos y algunos vivimos, pero de ese 35%, solo el 30% son grandes empresas, solo el 5% son pymes. Así que si en el auditorio hay pymes, mi mensaje muy fuerte dedicado a ustedes y sobre todo pymes de Zárate. Nos está costando mucho que las pymes de Zárate tomen practicantes. ¿Por qué digo que las prácticas son espectaculares para una empresa? Lo podemos ver desde el punto de vista social y el compromiso con nuestras escuelas técnicas de poder mejorar el nivel educativo de nuestros egresados.
si lo queremos ver desde el punto de vista solo de la empresa, es un semillero de posibles operarios y empleados que podemos tomar en diciembre cuando los chicos se egresan. Esas 200 horas no son pagas, ¿no? Son 4 horas por día, 200 horas, que tenemos recursos ilimitados de chicos con muchas ganas, mucho entusiasmo, y que uno cree que va a perder el tiempo y que va a tener que enseñarle y que va a descuidar el trabajo del día a día de la empresa. Nosotros lo pensábamos en algún punto, y sobre todo soltar pibes de 16, 17 años en medio de la planta. Los abogados nos decían que no, que íbamos a tener un montón de problemas y que esto no estaba bueno. Lo hicimos de todas maneras, los identificamos, los vestimos, para poder ver que el chico, ese es el practicante y no es un operario, pero lo que nos termina pasando es que ese chico de 16, 17 años que tiene un gen técnico, que tiene la camiseta de querer meter mano y ayudar, transforma el ambiente laboral. Y los tutores que ponemos en la práctica se sienten docentes, padres, les encanta, llega el chico a la mañana, renueva la energía del área. Por eso digo que las pymes a veces, obviamente, están día a día tapando incendios y resolviendo sus problemas, pero ojo que un practicante, un chico de la comunidad que quiere a su comunidad, puede agregarnos mucho valor. Este año, miren la cantidad de practicantes que tuvimos primer semestre y segundo semestre. Estamos trabajando con 3 escuelas de Campana y 2 de Zárate, que es donde tenemos el programa Gen Técnico dentro de Tenaris. Y son estas 200 horas que yo les decía. Hace algunos años, previo a la pandemia, con Fundación Observatorio PYME y la Agencia de Desarrollo, hicimos un estudio en el Corredor Norte y entender por qué las empresas no toman practicantes. Primero nos decían, bueno, hay que pagar y el sueldo. No, no hay que pagar. No, me pueden hacer juicio. No, esto lo coordina el COPRET. Es una práctica educativa dentro de un entorno industrial. Si le pasa algo, no, el seguro es justamente del COPRET y entidad educativa. Había como muchos temores, ¿no? Pero después cuando lo llevamos a la práctica, todos los que pudieron hacer su experiencia, hoy te piden, ya estamos en marzo y nos piden practicantes, ¿no? De todas estas escuelas, y además generan un vínculo muy interesante. E insisto, hacen la práctica en el primer semestre, segundo semestre, ya lo vieron al chico, ya se encariñaron, ya se dan cuenta que es bueno, y en diciembre lo están llamando para que venga a trabajar, ¿no? Y así la renovación. En empresas grandes tenemos un factor de renovación anual importante, empresas chicas tal vez sea menor, pero es muy interesante tener esta experiencia. Podemos pasar a otro slide. Esto es lo que hacemos dentro de la compañía, no es obligatorio, el COPRET no lo exige. Nosotros a un chico de 16 años le tomamos el mismo examen que a un operario que va a entrar a la compañía. No está tan bueno en el sentido de que un operario que ingresa a la compañía tiene 24, 25, 26 años, casi 10 años menos, pero sí nos da una pauta de cómo se va a manejar en términos de seguridad y de comportamiento, ¿no? Por eso les tomamos exámenes, igual que a un empleado que va a ingresar a la compañía, tanto es el FIT, en seguridad, calidad, si es confiable, si se puede manejar dentro de la planta, y subimos un slide más, y el SAM, que, bueno, este examen de orientación a la seguridad, compromiso, responsabilidad, aprendizaje, algo que también siempre planteamos con Fundación Observatorio PYME, lo que tenemos la fuerza de tener una empresa grande, con un departamento grande de recursos humanos, es todos estos contenidos poder compartirlos con las pymes. En esas 200 horas que yo les decía, la primera semana nosotros, lo vamos a ver en los slides que siguen, hacemos una inversión y los chicos no van a la planta ni se encuentran con su tutor. Los trabajamos en todo lo que tiene que ver con calidad, con seguridad, con cómo desarrollarse en un entorno industrial. Y todo esto lo podemos hacer compartiendo practicantes. Si una pyme de Campana Zárate dice, yo quiero sumarme al programa, pero yo no puedo tener una universidad corporativa como Tenaris, pero sí me interesa que el practicante esté una semana ahí capacitándose, levanta la mano, nos escribe y hace esa inducción con nosotros esa semana. Y después sí se encuentra con su tutor en la pyme. Podemos ir pasando. Esto simplemente muestra cómo es el proceso de selección. Para nosotros tienen que pasar sí o sí estos exámenes
por más que sean más jóvenes que a la hora de recibirse o cuando ingresan. Esto nos da un ratio de que si de 300 chicos, sí, un 30% lo aprueban, pero son los que terminan haciendo la práctica con nosotros. Pasamos. Al finalizar esta práctica, cada estudiante hace una presentación ante el comité industrial de la compañía contando qué hizo, qué mejora aportó, cuál fue su proyecto, y nosotros como área social evaluamos al estudiante y el estudiante nos evalúa a nosotros, al practicante, a la compañía, cómo se sintió. De hecho, durante la práctica, si tenemos algún inconveniente, el practicante nos avisa y lo reubicamos dentro de la compañía, ¿no? Con algún otro tutor que desee realizar la práctica. Tenemos prácticas en todas las áreas de la compañía, en el Centro de Investigación y Desarrollo, área industrial, en ingeniería, en calidad, en todas las áreas. Y a medida que pasa el tiempo, se genera este círculo virtuoso. Empezábamos hace unos años con 15, 20, 30, y hoy ya tenemos un segundo semestre de 50. Quiere decir que más áreas que no pensaban que podían darle una propuesta a un practicante, lo están haciendo. Las que son naturales son especialidades como electrónica, electromecánica, sistemas, pero ya están tomando practicantes de administración, química, en el laboratorio de la compañía. Hay 5 escuelas técnicas en Zárate, 3 en Campana, hay una diversidad, hay centros de formación profesional. Hay muchos chicos con muchas ganas de insertarse en la matriz industrial de nuestro corredor norte e, insisto, no los estamos aprovechando. Y nos da mucha bronca que egresen y después verlos despachar combustible en una estación de servicio, por más que es un laburazo y está muy bien. Ese pibe se formó 7 años para hacer otra cosa, pero si de las empresas y de las pymes no le damos la oportunidad de que nos conozcan y que pierdan ese miedo a venir a trabajar a las empresas, lo perdemos y se van a otro tipo de empresas, rubros, de servicios, etc. Esta fue esta camada que finalizó ahora, en mitad de año. Ya empezamos con la segunda, les decía, de 50. Y quiero contarles también que desde Fundación Observatorio PYME, junto a la Agencia de Desarrollo de Campana, estamos lanzando un premio a la PYME comprometida con la educación. Va a salir publicado, obviamente, a las pymes que más trabajen en el tema de prácticas profesionalizantes y premio a la escuela que más trabaje con las pymes. El premio es durante el semestre del año que viene, que esta pyme junto a la escuela puedan viajar a Milán y a Bolonia, hacer una experiencia educativa en Italia de todo lo que es el desarrollo también de prácticas. Esto, obviamente, todo pago por los sponsors de Fundación Observatorio PYME, que Tenaris es uno. Así que va a salir la comunicación en breve. Fundación Observatorio PYME cumple 25 años, fue creada por Roberto Roca y por distintos industriales que creían en la cadena de valor, en lo que son los programas ProPymes y cómo hacer que las pymes puedan crecer junto a las grandes empresas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Te voy dejando, pero si querés tomar asiento mientras vamos haciendo un poquito más relajado. Planteaste muy bien sobre el final todo. Te voy dejando la pregunta para así le paso a Eduardo y vamos armando un coloquio entre los tres. Obviamente ustedes con el emprendimiento del Gen Técnico Roberto Roca, ¿cómo ves que se desarrolla el ecosistema regional y las perspectivas de formación de esas camadas que haces? Porque contraste los déficits, entonces como que hagas un FODA mental y las oportunidades y el nivel de capacitación que tienen realmente estos futuros trabajadores y desarrolladores del sistema. Le voy pasando a Eduardo, te dejé un planteo, los 5 o los que consideres puntos esenciales, porque describiste
el sistema de transporte nacional, la distorsión de las matrices, pero bueno, pusiste el centro neurálgico, ahí usaste la palabra, o usaron, mejor dicho, la zona que pivotea en el sistema fluvio-marítimo, las necesidades de legislación adecuada, marcabas la ley de puerto en su momento, 24093. Pero bueno, ¿qué 5 situaciones o planteos regionales, si vos tuvieses que armar la agenda del corredor norte productivo, de la zona Zárate-Campana, pondrías como esenciales para una agenda que lleven adelante decisores públicos y actores locales? Muchas gracias. No es un tema pequeño el que me dejas picando, pero en principio lo que creo que se requiere es tener una clara visión de el recurso que tenemos y qué futuro tiene en la actualidad, visto desde hoy. Digo esto porque tema puertos y tema dragado de la hidrovía, que son centrales y que atan todo lo que continúa debajo, es decir, tus 5 puntos y muchos más, deben ser analizados con muchísima justeza y cuidado, porque si nos ponemos tal cual hemos hecho hasta ahora, estamos aproximadamente 10 años retrasados respecto a la definición de cuál es la futura hidrovía, cuál es el buque de diseño que va a estar empujando la realidad económica del agua en los próximos años y cuáles son las condiciones a las que debemos atar esa hidrovía. Una es impacto ambiental, que lo estuvimos charlando, otra es qué calado aguanta este río. Por supuesto, hay información técnica y hay experiencia global como para demostrar que se puede y se debe hacerlo, y en base a eso crecer en tecnología moderna. No nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Estamos usando, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires, un puerto de 100 años. Le hemos hecho mejoras, pero ya estamos muy atrás. Ya no entra un barco nuevo y estamos pagando carísimo el que no entre. Y dentro de esto te agrego algo que tiene mucha relación con lo que él estuvo comunicando. El futuro de la actividad del shipping, del transporte y de los puertos es totalmente diverso al que hemos vivido los que tenemos algunos añitos. Vamos a necesitar mucha capacitación. Hoy un puerto es casi un robot para manejar contenedores. Si no hacemos esto, nos va a pasar lo que está pasando en Terminal 4. Se le fueron de estimación la cantidad de contenedores que estaban recibiendo y hace 15 días la carga está con problemas gravísimos de insumos y de exportación. Lo que viene es educar a los usuarios y prestadores. Les pido, mientras le voy acercando el micrófono, vamos a tener un panel específico después del coffee break sobre la vía navegable troncal, pero para luego que de la continuación de Luis, y está bien que corramos esto porque hace 1 hora que estoy esperando que se caiga alguna de estas copas de movimiento. Había que dejar algunas nada más. Todo lo que sea las conectividades terrestres y en términos ferroviarios o automotrices, porque uno ve, a lo mejor muy desde afuera, niveles de conexión que en realidad vamos generando futuros problemas para esta área, esta región, como hacemos en casi todas las áreas portuarias o de concentración de carga de Argentina y de Sudamérica. Pero en esta interfase que queremos hacer entre capacitación, recurso humano y fierros y conectividades, tu apreciación, Luis, sobre, ya te saco de del propio desarrollo profesional y del emprendimiento de capacitación y te pongo en tu rol de representar una empresa de escala global como es la empresa en la que trabajas. ¿Tenemos esos recursos para esta industria que se viene, los 4.0, las perspectivas? ¿Cuáles son nuestras debilidades?
son evidentes que debe haber muchas brechas. Yo creo que si esperamos a que egresen es tarde. Por eso es importante lo que mencionábamos antes. Nosotros tenemos una universidad corporativa con distintos sistemas donde capacitamos a todos los ingresantes, simuladores de grúa, realidad aumentada. Antes de que un operario ingrese a la planta, lo tenemos en una inmersión de mucha capacitación. Es verdad que no todo el mundo puede lograr esto y no descreemos del lugar donde vivimos, pero si esperamos a que el egresado de la escuela técnica egrese con los atributos y necesidades que la industria requiere, es tarde. Me acuerdo hace algunos años, algún industrial de la zona dijo que quiso tomar 200 empleados y no consiguió nada. Nosotros en el último año tomamos 1.300 de la zona. Primer empleo en su gran mayoría. Pero esto no es magia. Claramente cuando ingresan tenemos que capacitarlos, pero si no empezamos a trabajar desde la escuela secundaria, con prácticas, a través de las uniones industriales, con la agencia de desarrollo, con el grupo Acercarse, con tantas entidades y grupos que existen en nuestra región que trabajan en educación en las escuelas, es tarde, ¿no? Nosotros tenemos la Escuela Técnica Roberto Roca dentro de la compañía y queremos que sea un faro educativo para la región. Los contenidos que generamos de Industria 4.0 los compartimos con el programa Gen Técnico, con todas las escuelas técnicas de Campana y Zárate. Los chicos de las escuelas públicas van a capacitarse a la Escuela Roca y hacen sus certificaciones en Festo, en Siemens, en programación, en Cisco. Queremos que esos contenidos lleguen a las escuelas. A veces cuesta, entonces ponemos los medios. Pero tiene que haber un compromiso de la industria. Si solo lo dejamos del lado del Estado y cuál es la responsabilidad del Estado, es muy difícil, ¿no? Como industriales tenemos que acercarnos. Obviamente, insisto, desde las empresas grandes es más fácil. Ahora, desde las pymes creo que a través de las cámaras, de las uniones y de grupos, como por ejemplo nombré el Acercarse, que engloba empresas de Campana, Zárate y Lima, se trabajan con las escuelas técnicas y se le da un fortalecimiento y se busca achicar esta brecha. También con las universidades, ¿no? Con la UTN, con la Universidad de Luján también, que está en nuestra región. Creo que si no hay una sinergia, si no trabajamos los tres sectores juntos, es muy difícil que el nivel de los futuros técnicos o profesionales, como bien mencionaban, esté en función de las necesidades. Pero creo que se viene haciendo un buen trabajo en Campana y Zárate. Creo que hay empresas comprometidas. Nos cuesta a las pymes, yo lo pasé por alto en la presentación. Dentro del programa de prácticas, hacemos un programa de prácticas solo para pymes, que sponsoreamos nosotros. Los 34 chicos que hicieron práctica son en pymes de Campana. Ninguna pyme de Zárate quiso hacer práctica. Tenemos que romper esto, ¿no? Porque Zárate también va a necesitar profesionales y técnicos con las industrias que tiene. Y creo que no hay que seguir pensándolo como dos comunidades, ¿no? Somos un único corredor y tenemos que mejorar el nivel educativo de todos los egresados. Por eso te hablaba del ecosistema y cómo se desarrolla, pero volviendo a ver cómo nos conectamos, hemos preparado sí todo un programa en el transcurso de los 2 días bajo el eslogan de Desafío Global y Oportunidades Locales, entendiendo una serie de circunstancias que van desde la transición energética, el cambio climático, las incertidumbres de las relaciones internacionales, pero centrada en una lógica que va a salir en todo el planteo de la actividad, que es que hay que construir un programa de desarrollo. Ese es el verdadero desafío que tenemos como sociedad. Bueno, los invito, 14:30 vamos a tener a Bernardo Kosakov hablando del rol de la industria en un nuevo planteo de desarrollo. Pero, Eduardo, te paso el micrófono y te pido la reflexión con respecto a esas conectividades, porque esos escenarios que vienen, transiciones energéticas, nuevos equipamientos, modificación de la carga en términos del desarrollo productivo,
ese entramado es sostenido por las rutas, las vías férreas que tenemos y fundamentalmente para acercarlo a nuestros puertos, fundamentalmente acá en Zárate Campana. Actualmente la infraestructura que tenemos es de mediana a baja en general. Y como vos bien mencionabas, nos está faltando capacidad de puertos, se nos complica el muy bajo uso del ferrocarril. Todos los medios de transporte que tenemos deben necesariamente ser modificados para un estándar de mejor calidad o vamos a quedar fuera del juego comercial internacional. Para hacerlo práctico, lo que mencionaba de un puerto hoy que es prácticamente un robot, es un ejemplo. Pero pasa lo mismo con buques, pasa lo mismo en el tema energético. Ya se está trabajando con hidrógeno para los buques, hay remolcadores con un consumo de energía diversa pero verde. Estamos trabajando con equipamiento para puertos que es eléctrico, por lo tanto tenés el juego del litio. Es enorme el cambio y se va a necesitar mucha educación, mucho aprendizaje, porque ese es el futuro. Si no, nos quedaremos vendiendo madera y algo de grano, pero el futuro es mucho más jugoso. Tenemos la suerte que Argentina tiene los recursos. No olvidemos que los grandes problemas de hoy son los energéticos, el agua y los alimentos. Esos tres conceptos que son los más importantes globales hoy y que están en discusión por temas de conflicto, guerra y discusiones fuera de nuestro control, pero existentes, son los que van a marcar el futuro de toda la gente que viva en este país. Tenemos que dejarle algo mejor, no podemos dar el lujo de seguir. Muchas gracias, Enrique. Luego te voy a pedir una reflexión final, pero bueno, estamos en una zona de desarrollo logístico, industrial, tenemos las oportunidades en términos de las energías que se tienen que ir terminando pero que se usan, las fósiles como las renovables, bueno, tenemos la vaca muerta, pero también tenemos una vaca viva. Mañana vamos a hacer un panel específico sobre bioeconomía y la relación que tiene con la industria. Pero, Luis, una reflexión final para que podamos ir cerrando este panel desde las perspectivas que hemos tomado. En esta etapa inicial, la logística, el transporte, la formación profesional, pero también desde la perspectiva que consideres. No, creemos fundamental la educación como movilidad social para el país. Nuestro programa Gen Técnico abarca gran parte del país, no solo Campana Zárate. Hace unos días estuve en Neuquén y solo el 30% de los chicos hace prácticas. Es una problemática de las provincias, pero creo que el mensaje de hoy, sobre todo orientado a las pymes, es que se acerquen a las escuelas, que ahí hay directores de escuelas y hay profesores que están abiertos, que toda inversión en educación es transformadora. A veces solamente con una charlita de seguridad que uno pueda dar o contarles un poco la experiencia profesional, ya le cambian un poco la cabeza, el chip al chico que está en la escuela, y que a veces hay como un mensaje de que los pibes no quieren estudiar, están en cualquiera. No es lo que nos pasa a nosotros. Se desesperan por hacer prácticas, por, yo diría, vivir este sueño industrial, ¿no? Uno, el que nace en Campana, en Zárate, conoce estas grandes empresas, siempre tiene algún conocido que trabaja ahí, y muchos de estos chicos que eligieron educación técnica tiene que ver con eso. Me parece que hay que acercarse como empresas a las escuelas, conocer los equipos directivos. Uno ya tiene la mentalidad de la pyme, del empresario, y va a encontrar que el cable lo puede mejorar y los docentes anotan. Si podemos lograr este círculo virtuoso, vamos a hacer mejores empresas y mejores escuelas. Creo que la ayuda no viene solo de arriba, creo que tenemos que
dedicar esos minutitos y eso marca la diferencia. Hiciste una síntesis espectacular. Educación más pyme industrial, movilidad ascendente. Es la forma de entender el desarrollo. Enrique, teníamos acá el presidente de la Unión Industrial Argentina, habló del libro blanco, que es mucho más amplio. Para encontrar una síntesis del libro invitamos al área de transporte, pero agradeciendo tanto a Tenaris como a la Unión Industrial a nivel nacional sus presentaciones, que también, si querés abordar desde una reflexión final ya desde la perspectiva global que tiene la Unión Industrial. Particularmente la UIA se ha preocupado por dar un servicio a la logística, además de otros terrenos. Y el libro blanco que mencionás es una serie de propuestas para el futuro de cómo mejorar la logística y cómo llevarla a un nivel que es necesario para poder competir. Afortunadamente eso se ha entendido profundamente por las autoridades, escucharon al presidente de la UIA confirmarlo, y hay una visión de un futuro muy positivo para la Argentina. Es cuestión de remangarse y trabajar con los objetivos claros. Por eso me permito ser muy optimista si se hacen las cosas bien, y el tema de la educación y la capacitación es esencial para ganar esa oportunidad que hoy nos deja el momento de hoy. Si la perdemos, somos muy sonsos. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Enrique. Aclaramos que la idea es tener espacios de interacción. Vamos a pasar a un coffee break, entonces todos los que quieran interactuar con los expositores, preguntas o planteos, lo dejamos reservado para esas mesas. Por eso la idea es tener coloquios y interacción en la zona de stands y de desarrollo de la actividad. Fundamentalmente, cerrar este primer panel con dos síntesis. La oportunidad de que contamos con iniciativas, planes y hasta herramientas todavía en términos estructurales como sociedad. Más allá de las crisis que son evidentes, las decadencias sociales, las grietas sociales y políticas, la podemos superar con una idea de reconstruir el sueño que casi todos los argentinos hemos tenido, que es la idea de la movilidad ascendente como se planteó en este panel, usando la planificación y el desarrollo industrial. Nos vamos hacia el coffee break y continuamos luego a las 12 ya con el panel de la vía navegable troncal y los desafíos de la